Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Gracias por su sintonía. Sigamos con Jesús.com, Camino a el Paraíso. Buenos días. Dios le bendiga a todos y a cada uno de los hermanos y amigos que se encuentran con nosotros en el día de hoy. Gracias por estar ahí. Dándole gracias primeramente a Dios por este maravilloso día, hermoso día que nos permite estar estudiando su palabra. Y gracias a Dios por permitirnos levantarnos. Muchos quisieron y no pudieron. Sin embargo, usted y yo estamos aquí y estamos, estamos vivos. Gracias, Señor. Queremos saludar a Grisel Rosario allá en la Autoridad Metropolitana de Transporte, Grisel Rosario, y a todos sus compañeros de trabajo. También tenemos a mi hermano Jorge Aibalde de Filadelfia, a Víctor García desde Jersey City, New Jersey, como también a los hermanos Marcela Valdés y la bendecida por Dios Jaque, que está con nosotros, y la persona que están entrando. Bueno, en el día de hoy vamos a irnos a lo que es el libro de Primera de Juan. Primera de Juan, a la altura del capítulo 2, y vamos a leerlo desde el 24 al 29. Le hemos puesto por título: que la verdad permanezca en vosotros. Que la verdad permanezca en vosotros. Vaya a Primera de Juan 2, 24, 29. Y mientras usted busca Primera de Juan 2, 24, 29, vamos a escuchar esto. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Gracias por su sintonía. Sigamos con Jesús.com. Tema del día de hoy: que la verdad permanezca en nosotros. Saludos para Deyanira Jiménez, que está allá con nosotros. Gracias por su sintonía. Que la verdad permanezca en nosotros. Cuando nosotros decidimos, nos dimos cuenta, entendemos de que Dios debe ser nuestro manejador, nuestro Padre. Nosotros ya le entregamos nuestra vida sabiendo que Él nos elige a nosotros, no nosotros a Él. Ya inmediatamente nosotros andamos tras la verdad. El que está en Cristo, lo que anda es atrás de la verdad, no atrás de la mentira. Y si nosotros andamos atrás de la verdad es Cristo. Y en su palabra encontramos la verdad. Y aquí el título es que la verdad debe permanecer en nosotros. Ya aquí no debe permanecer la mentira en nosotros. Ya nosotros no debemos estar engañando por ahí a personas, pero mucho menos mintiendo. Pero de la verdad que debe permanecer en nosotros es Cristo. Y si ya nosotros pues somos cristianos, esa verdad debe permanecer en nosotros, y lo que nosotros estudiemos y lo que nosotros encontremos en la Biblia, nosotros no podemos ni ponerle ni quitarle. Esa es la verdad que nosotros debemos de transmitir a los demás. Y aquí el apóstol Juan, si usted se da cuenta, en Primera de Juan 2, 24, 29, él va a transmitir esta verdad a los hermanos, que es la que no ha llegado a usted y a mí, y es la que nosotros debemos de transmitir a los demás también. Pero antes de ir a 24 al 29, yo quiero ver lo que dice ese mismo segundo de Juan, pero en su versículo 1. Estamos en el 24, vamos a empezar, pero para entender hacia dónde vamos, mire lo que dice
el versículo 1 de este capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros reconocemos si guardamos su mandamiento. Subraye eso. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Subraye eso. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Esto es primera de Juan 2 y yo se lo leí del 1 al 5. Ahora nosotros vamos a entender por qué lo del 24 al 29, que es lo que nos corresponde. Pero claramente dice el apóstol que sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si no guardamos sus mandamientos, entonces no le conocemos. Porque si vamos a guardar una parte de lo que creemos y la otra no, o vamos a hacer aquello que no es bíblico y vamos a hacer lo otro que no es bíblico y vamos a hacer aquello que yo quiero que hagamos, entonces no estamos guardando sus mandamientos. Debe de hacerse lo que Dios ha dejado establecido. Y dice el 4, el que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Yo conozco a Cristo, pero no guardo sus mandamientos. No, eso no. La Biblia no dice que no haga eso y yo puedo hacerlo. Si no está en la Biblia, Dios no quiso que se haga. Porque si había querido que se haga, lo pone en la Biblia. Pero cuando hacemos cosas que no es bíblica, entonces no estamos guardando sus mandamientos. Porque dice el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y dice es la palabra que está diciendo que el que no guarda, el que dice que lo ama y lo sigue y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Dice la palabra. Dice el 6. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Entonces aquí, ya en el 24, el 29, el apóstol sigue diciendo, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos míos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que su venida no nos alejemos de él avergonzado. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Esto es palabra de Dios. Estos versos aquí del 24 al 29, muy sencillo, pero de mucha importancia. Vamos a saludar a Carlos García, quien se encuentra desde Villa Jaragua. Dios le bendiga a nuestro tocayo, ¿verdad? Carlos García, de Villa Jaragua, República Dominicana, así como a Joel López. El apóstol Juan comienza de esta manera. Estamos en 1 de Juan 2, 24, 29. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. La pregunta sería,
¿Qué hemos escuchado desde el principio? ¿Qué habían escuchado ellos desde el principio? Lo que hemos escuchado, que Jesús murió, resucitó, que Jesús mandó a sus discípulos a predicar la palabra, que Jesús manda a querer al prójimo, a amar a los enemigos, que Jesús nos manda a perdonar. ¿Y qué dice la palabra? Lo que habéis oído desde el principio permanezca en nosotros. ¿Qué tiene que permanecer en usted y en mí? Lo que hemos oído desde el principio. Esos mandamientos que él dejó de cómo debemos de reunirnos cada primer día de la semana, partir el pan, tomar del vino. Cada primer día de la semana. Entonces, lo que habéis oído desde el principio debe de permanecer en vosotros. Entonces dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Por eso la importancia de lo que está escrito, de lo que los apóstoles dejaron ahí. Nosotros debemos permanecer en la palabra del Señor. Entonces, si lo que habéis oído desde el principio permanece, entonces también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Porque es muy fácil yo decirle a usted que Cristo está conmigo, que Dios está conmigo. Pero ¿estamos nosotros obedeciendo su palabra? ¿Usted cree que porque yo me siente aquí a estudiar la palabra, a decir Dios le bendiga y que Cristo está conmigo, sin yo estar obedeciéndole? ¿Usted cree que está conmigo así? Pero dice, si lo que habéis oído desde el principio, no lo que habéis oído de otra persona, de un engañador, que puedo ser yo mismo. Eso no es lo que usted tiene que oír, lo que haber oído desde el principio. ¿Y dónde encontramos eso? En la palabra de Dios. Entonces tenemos que permanecer en lo que habéis oído desde el principio. Dice el 25 de Primera de Juan 2, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Si permanecemos en su palabra, si obedecemos su palabra, vamos a obtener la vida eterna. Mire qué cosa tan sencilla. Pero vamos a tener que permanecer en su palabra. Porque la verdad debe de permanecer en vosotros. Pero yo agarro esta verdad y la dibujo. Con un versículo hago una doctrina. Y entonces usted y otra persona vienen y permanecen en esa doctrina que yo hice. Sí, porque con un versículo, con un capítulo hago una doctrina. ¿Está usted permaneciendo en la verdad? ¿No estará usted por otro rumbo? O en su defecto, si usted hace de un versículo, un capítulo, una doctrina, y yo permanezco en esa doctrina, ¿estoy realmente en la verdad? Porque dice que lo que habéis oído del principio, que permanezca en vosotros. Pero yo agarro un versículo y le digo a usted que ya no hay que hacer aquello, o sí hay que hacerlo. Y entonces usted se está llevando de una doctrina que no es la del Señor. Por eso siempre voy a decir, en donde usted esté reuniéndose, usted tiene que averiguar cuándo inició esa congregación. Cuándo inició, porque tiene una fecha de inicio. Tiene una fecha de inicio. Usted me puede decir que es de cualquier denominación. Ahora, esa denominación, usted tiene que investigar a ver cuándo inició. Si esa iglesia es de Cristo, usted tiene que buscar la fecha y averiguar por qué, desde cuándo está esa congregación X, para saber si realmente es del Señor. Porque puede ser que usted esté permaneciendo en algo que no es del Señor. Entonces dice que la verdad permanezca en vosotros. Yo le insto a que este día, si usted, ¿verdad?, es católico, es pentecostal, es bautista, es testigo de Jehová, es mormón, busque a ver cuándo inició
esa congregación para ver si realmente era el Señor. Y dice la palabra, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo, de Él. No la mía, que yo le pongo un nombre, Monte de lo Alto. El agua viva de que si yo quién. Es un nombre que le ponen los hombres. Usted tiene que saber dónde usted está militando. Y dice el 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, para que también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Dice el 26, os he escrito esto sobre lo que os engañan. Lo que le estoy diciendo. Entonces él le dice, he escrito esto sobre lo que lo engañan, porque estaban siendo engañados. Porque en ese tiempo habían unos gnósticos que no creían realmente en Cristo, que tenían su propia convicción. Entonces dice Juan, y yo he escrito esto sobre lo que os engañan. ¿Y usted cree que solo los gnósticos engañaban a la gente? Ahora hay personas engañando a la gente con doctrina falsa. Yo no tengo que leer más nada que no sea la Biblia. Yo no tengo que leer un libro que un licenciado tal hizo en una teología de que yo a dónde. La Biblia es suficiente. En esos libros y en esas cosas que están los engaños, no es que no leamos, porque leer es bueno, ayuda. Pero la Biblia es la autorizada a donde el Señor no habla. Entonces dice, yo he escrito esto sobre lo que los engañan. Los gnósticos engañaron a muchas personas, pero y ahora nos están engañando también. Yo pudiera ser un engañador, pero ahí está la Biblia. Yo no estoy leyendo libro mío ni lo que yo creo, no. Ahí está la palabra. Dice el 27, pero la unción que vosotros recibisteis, de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Cuando se cree en el Señor, cuando se confiesa como Salvador, cuando se permanece en Él, cuando se bautiza para el perdón de su pecado, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ellos os han enseñado, permanecer en Él. Esto no quiere decir que nadie nos enseñe, que nadie nos ayude. No, no es eso. Esto lo que quiere decir es claramente que el Espíritu que está en nosotros, que mora en aquellos que obedecen al Señor, Él mismo lo va ayudando. Por eso muchas veces decimos, lo que usted no entienda aquí, pídale al Señor que lo ayude a entenderlo. Porque hay cosas que decimos que quizás para usted dice, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo Él dice? No, no digo yo, dice la palabra. Dice la palabra que tenemos que congregarnos, no dejarnos de congregarnos. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Que si usted es cristiano, usted tiene que congregarse. Usted no puede estar haciendo tienda aparte. Porque que es la palabra que lo dice, no lo digo yo. Dice la palabra que los discípulos se reunían el primer día de la semana para partir el pan. ¿Cuándo fue la última vez que usted partió el pan donde usted se reúne? Lo hacen mensual. Pero la palabra dice que ellos lo hacían cada primer día de la semana. Y quizás por eso que yo vivo leyendo y diciendo, es que no soy yo, es la palabra que lo dice. Y si realmente queremos permanecer en la verdad, tenemos que, si realmente queremos estar con Cristo, tenemos que permanecer en la verdad. Y dice, así como la unción misma enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, según ella os has enseñado, permaneced en Él. Pero dice el 28, y ahora, hijitos míos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si estamos haciendo lo que creemos, si estamos haciendo lo que nos conviene, si estamos haciendo lo que otros nos dicen, y no hacemos lo que la palabra establece, cuando Él se manifieste, nos vamos a tener que alejar de Él avergonzado.
Usted sabe el tiempo que somos cristianos, y no haciendo la voluntad de Dios. Y no haciendo la voluntad de Dios. Porque ¿qué usted cree que no hace la voluntad de Dios? Nada más dejando de beber, nada más dejando la droga, nada más dejando de fornicar. No, también hay otras cosas también que hay que alejarse. Y una de las más grandes es de no hacer la voluntad de Él, sino hacer la voluntad de hombre. Entonces dice permanecer en Él. No dice que permanezca en mí, que permanezca en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que no nos alejemos avergonzados. Dice el 29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. En un problema, en un litigio de dos personas, donde hay uno que puede ser su familia, donde hay uno que no es de su agrado, donde hay uno que usted no se lleva, y usted tiene que aplicar la justicia, ¿realmente la aplica? ¿Realmente aplicamos la justicia, aunque sea uno que no adversa? Porque dice que si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Pero cuando nos vamos de un lado, aún sabiendo que no tiene razón, porque es familiar, porque es compadre supuestamente, porque es amigo, porque esto, no estamos siendo justos. Y sabéis que el justo, todo el que hace justicia es nacido de Él. Si usted no hace justicia, si usted no comienza a hacer justicia desde hoy, y yo también, dice que no es nacido de Él. ¿Usted ve la importancia de la justicia? Que no es recortarnos de un solo lado, sino ser justo primero, si quiere ser feliz, como dice la palabra por ahí. ¿Qué encontramos aquí en donde dice que la verdad permanezca en nosotros? Lo primero que encontramos a cristianos hablando mucha mentira, diciendo que nos vemos a las 9 de la mañana y llegan a las 11. Dicen que se encontraron con un tapón, no había tapón, se levantan tarde. Le dicen a usted que pase tal día para resolver un problema, pero todavía no es cristiano, ¿eh? Y usted pasa ese día y no aparece la persona que le dijo que aparezca. Y dice el tema que la verdad permanezca en nosotros. ¿Está bien que un cristiano esté mintiendo? ¿Que esté de mentira en mentira? Porque se lo podríamos soportar a una persona que no es cristiana, pero un cristiano, ¿cómo debemos estar haciendo mentiras? Y eso lo hacemos todo. Y ojalá usted no esté haciéndolo. Ojalá usted no, porque yo he mentido muchas veces. Pero es que la palabra me está diciendo a mí que yo no puedo estar mintiendo. Y que la verdad, porque esta verdad no es de mentir, no. Esta verdad es la de Cristo. Pero estoy hablando también de eso, porque tenemos que dejar aquella para también para entender. Entendemos esta y dejamos aquella. Si la verdad es Cristo, Cristo no quiere que nosotros mintamos. Los mentirosos no entran. ¿Qué podemos hacer? En este caso, hay dos cosas constantemente junto a la verdad de Cristo, la cual habían recibido. Habían dos cosas que protegerían a los lectores de caer bajo la seductiva enseñanza de los herejes. Como le decía, los gnósticos enseñaban otra cosa que no era la verdad. Entonces eran seductivos y podían caer la persona. Pero así mismo hay ahora quienes enseñan otra cosa y son seductivas. Cuando usted le hablan de mucha bendición que da para que Dios te bendiga, que mientras más da, más te bendice, y a un pacto aquí con el Señor y para que ese carro que tú quieras que te llegue. Esas son seductivas enseñanzas de los herejes, de aquellos que lo que viven es mintiendo, que todo es que te declare en victoria, que te declare y todas esas cosas. Mantenerse constantemente junto a la verdad de Cristo, la cual habían recibido de los apóstoles. La verdad que debemos de nosotros mantenernos constantemente es la cual recibieron los apóstoles. Ellos recibieron la verdad del mismo Señor. Esa es la que usted y yo tenemos que agarrarnos y obedecerla.
pero habla de la unción del Espíritu Santo, cuyo poder iluminador le ayudaría a distinguir la verdad del error. Cuando se anda en la verdad, cuando se anda en obediencia, entonces la unción del Espíritu Santo nos va a ayudar a distinguir una cosa de la otra. Pero ¿qué pasa? Que yo puedo estar equivocado. Usted viene con la palabra y me dice, mira, no es así, la palabra dice esto y esto. Y en vez de yo ser humilde y estudiarla con usted, comienzo a pelearle porque me lo han hecho a mí. Porque yo se lo hice a otro antes de yo entender la palabra. Y doy gracias a Dios. Mira porque ya no hay que hacer esto. Mira porque no hay que hacer aquello. Mira porque... No. Yo cumplo con lo mío y lo otro no, eso no es así. Usted tiene que cumplir con lo que dice la palabra. Aquí nuestro gusto no es lo más preponderante. Aquí es lo que el Señor ordenó. Porque si es lo que yo quiera, no, yo cumplo con lo que esto, pero si aquello que lo sigan haciendo, que ellos no. Vamos a hacer la cosa bien. El poder iluminador de la unción del Espíritu Santo nos va a ayudar a distinguir la verdad del error. Recibir conocimiento espiritual bajo la dirección del Espíritu Santo es conocer la verdad de una forma que la enseñanza humana no pueden proveer. Hay cosas que yo he entendido que por más que me la han explicado hombres, yo no la he podido entender. Sin embargo, la palabra misma me lleva a tener que entender las cosas. Deje que la palabra lo ayude. Usted no cree en lo que estamos diciendo, de acuerdo a la palabra, claro. Póngase de acuerdo con el Señor. Lea, pida el entendimiento y va a entender por qué hay cosas que ya no se deben de hacer. Lea por qué está en la gracia, lea por qué ya no está en la ley. Porque hay cosas de la ley que sigue haciendo. Y es bueno explicar que recibir conocimiento espiritual bajo la dirección del Espíritu Santo es conocer la verdad de una forma que la enseñanza humana no pueden proveer. Quiero dejar claro que este pasaje no es un argumento en contra del ministerio de la enseñanza. No, el ministerio de enseñanza es bueno. Es importante. Pero siempre vamos a poner los ojos en Jesús, porque dentro de la enseñanza pudiera haber engaño. Como siempre le digo, me pongo de primero. Quizás yo pueda estar engañado, pero aquí están los capítulos, aquí están los versículos. Romanos 12:7. Un ejemplo, usted va a Romanos 12:7 y usted encuentra que nos dice, lo voy a leer desde el 6 para que lo entendamos. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía use como conforme a la profecía, el de medida de la fe, o el del servicio en servir, o el que enseña, el que en la enseñanza. Usemos esos dones que Dios nos ha dado de enseñanza, pero la enseñanza de la sana doctrina, no la enseñanza que usted crea o que yo crea. Es la enseñanza que el Señor lo establece. Pues yo puedo enseñarle equivocadamente. Si usted se va a Efesios 4:11, dice aquí, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él lo constituyó. Si él lo constituyó, es porque la enseñanza es buena, pero la enseñanza de su palabra, no la enseñanza que yo quiera enseñar, no la que yo pretenda hacer, haciendo muchas veces de la enseñanza, buscando estrategias humanas, cuando el Señor no necesita estrategia humana. El Señor lo que necesita es obediencia. Y lo que yo tengo que enseñar es lo que está en la palabra. Yo no puedo ni quitarle ni ponerle. Y eso es importante. Y que tiene que la verdad permanecer en vosotros. Pero la verdad de quién? La verdad de Cristo.
no la verdad mía, no la suya. No la suya, no la mía. Efesios 4:11 dice que el pasaje no es un argumento en contra del ministerio de la enseñanza, sino un énfasis que solo el Espíritu Santo es capaz de traer revelación al corazón humano. Solo el Espíritu Santo es capaz de traer revelación al corazón humano. Efesios 1, vamos a Efesios 1 y usted verá 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Quién nos va a dar a nosotros, según el verso 17? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. O sea, quien lo va a dar la sabiduría para entender la cosa es Dios. Y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo nos lo va a dar el Señor ese conocimiento y esa sabiduría? Bueno, el 18 lo dice. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué nos va a dar, nos va a alumbrar los ojos? Para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado. Él nos va a dar la luz, Él lo va a hacer todo, Él lo ha hecho todo. ¿A quién debemos creer? A Él, a su palabra. Mira, la palabra me dice a mí que no hay que hacer aquello, que sí hay que hacer esto. Bueno, la palabra me dice eso, pero yo voy a ir para donde mi líder, a ver. Yo voy a ir para donde mi pastor, a ver. No. ¿Y Cristo entonces? ¿Y la palabra para qué está? Y no es que vaya donde otro hermano a consultar, pero la palabra está ahí. Ahí está el Señor. Usted no puede creer que yo pudiera estar equivocado y engañarlo a usted. O podría tener un buen sentido, un buen querer de ayudarlo, pero yo estoy tan confundido que lo confundo a usted. Pero vamos a leer la palabra, a ver qué dice. Vamos a ver qué dice el Señor. Mira, no hay que hacer tal y tal cosa. Yo voy para mi pastor a ver qué me dice. Si su pastor está mal orientado, si fue mal enseñado o si es cómplice de esas cosas, ¿usted cree que le va a decir que no lo haga o que lo haga? No, vamos a usar los sentidos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza y la gloria de su herencia en los santos. ¿Pero quién? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo es el que nos da la sabiduría. Es ese. Sí, pero que Él hizo maestro y Él hizo esto, Él lo hizo maestro. Pero Él hizo maestro para que nos enseñe, pero para que enseñe la sana doctrina. Para que enseñe lo de Él. No para que enseñe otra cosa. Y puede ser que yo esté enseñándole como no es. Pero para usted darse cuenta, ahí está la palabra. No es porque usted una vez diga que una vez, ¿qué es lo que está hablando ese muchacho? Y esto, ahí está la palabra. Ahí está la palabra. Dice el 27, dice, pero la unción que vosotros recibiste, de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os lo enseñe. ¿Por qué dice el 27 esto? Ya lo hemos dicho, pero queremos abundarle. Sin negar la importancia de los maestros humanos, Juan apela directamente al Espíritu Santo, cuya autoridad es superior a la de todos. ¿O no es así? A eso apela Juan. Sin necesidad de que nadie nos enseñe. Juan lo que está apelando aquí es que directamente al Espíritu Santo, cuya autoridad es superior a la de todo. Primera de Corintios 2, del 10. Primera de Corintios 2, por favor. Vamos a ver qué encontramos. 10 y 12. Mire lo que dice. Pero Dios, no, la vamos a leer la desde el 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero hoy el 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por quién se la reveló a ellos? Por el Espíritu.
¿Mm? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en el hombre. Yo no puedo saber lo mío quizás totalmente, hay cosas que, pero el Espíritu que está dentro de mí sabe todo. Por eso dice, pero el Espíritu del hombre, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces dice, porque ¿quién sabe la cosa del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por eso encontramos que nos dice en el 27 del 2 de Primera de Juan, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, permanece en nosotros y no tiene necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanece en él. Tenemos que permanecer en la palabra del Señor, tenemos que permanecer en su verdad. Dice el 28, y ahora, hijito, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado. El 28, claramente lo que nos quiere decir es que cuando se manifieste tal confianza, entonces Juan lo que hace es que confirma la certeza del regreso de Cristo. Si usted ve bien el 28, porque él dice, lo voy a leer, dice, y ahora, hijito, permanece en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado. Aquí Juan lo que nos está diciendo que cuando Cristo vuelva, y eso es lo que él dice, confirma la certeza del regreso de Cristo, la cual debe motivar al creyente a vivir en santidad para que no sea avergonzado en su venida. Hay que vivir en santidad, hay que vivir en obediencia, hay que vivir creyéndole a Cristo, para que cuando él venga no encuentre haciendo la cosa como es debido. Hay que nadie completo, nadie, siempre oímos esto. Pero ok, vamos a decir que no somos perfectos como tal, pero andamos tras de ella. Pero porque no sea perfecto, no voy a hacer una cosa mala ahora y otra mañana. Yo tengo que ir corrigiendo lo que estoy haciendo, corrigiendo las cosas que están malas, no creyéndole a falsos maestros, no haciendo las cosas que el hombre me dice que haga cuando ni siquiera son bíblicas. Porque ¿qué creemos? Que bueno, yo estoy aquí y si aquel hace lo malo, yo cumplo con hacer lo mío. Y de ahí para allá, que usted haga lo suyo es bueno, pero podría estar en una iglesia que no es del Señor. Tan sencillo como eso. Y él viene a buscar una iglesia, una. No viene a buscar 10. No, porque yo creo que va a venir a buscar de aquí. Eso pensaba yo una vez. Que va a venir a buscar de allí, de aquí, lo que estén haciendo. Pero que la misma doctrina te va a llevar a que no haga la cosa bien. La misma doctrina de cada de esas congregaciones que tú te va a hacer la cosa que no va a hacer la cosa bien. Y yo te digo que tú eres Pedro. Dios se nos reveló a través de Jesucristo para que pudiéramos tener la luz de la vida. Gracias a la presencia del Espíritu Santo, nuestra misión es permitir que la luz permanezca en nosotros y siga resplandeciendo para la gloria de Dios. Esto ilumina la vida de otros y extiende la comunidad de Dios. El amor hacia otra persona es la señal segura de que Dios vive en nosotros y de que gozamos del compañerismo de su amor. Tenemos que tener amor por los demás. Mire, el sabio se toma tiempo para discernir sobre el espíritu que está detrás de toda enseñanza o palabra. A menos que se profese la encarnación real de Jesucristo, el Hijo de Dios, nacido virginalmente. Tal espíritu no es de Dios. El fruto de la fe es obediencia a los mandamientos de Dios. La fe en Cristo lo que hace que pare, germina. ¿Qué germina?
obediencia a los mandamientos. ¿Usted tiene fe en Cristo? Entonces eso va a hacer que usted obedezca su palabra. Obedezca su palabra. Y el resultado de obedecer a Dios se manifiesta como en el amor hacia los demás. Hay que escudriñar mucho. Hay que leer mucha palabra. No se lleve de mí. No le diga amén a todo lo que yo diga. Busque su palabra, estudie su palabra. Porque yo podría estar equivocado. Pídale a Dios que lo ayude. No deje que nadie lea la Biblia por usted y a todo esté diciéndole amén. No. No. ¿Cómo se lo digo? Usted no ve tanto engaño que hay hoy en día y usted sigue creyendo en un hombre. Y yo creo en este varón. No. Ponga sus ojos en Cristo. No se lleve tanto amor y tanto amor. Y cuando ya usted quiere ver, yo lo puedo querer mucho. Y cuando le diga, bueno, yo no voy a seguir aquí porque esto no es de Dios, esta doctrina, usted verá como una vez le pierden el amor. No se deje engañar. Debemos permanecer en Cristo no solo por la fe, sino también por la obediencia. En la vida, para todo hay que estar preparado. Es tiempo de que te preparen el camino de la salvación que solo Jesús da. Mientras consideramos la posibilidad de que el Señor Jesús vuelva, asegurémonos de estar preparados. Esforcémonos para ser puros como Él lo es y esperemos con ansias el día cuando las lágrimas, el dolor, el sufrimiento y la muerte sean reemplazados por el gozo eterno de su presencia. Queremos estar preparados. ¿Usted quiere estar preparado para el retorno de Cristo? Realmente. Solamente el querer estar preparado para el retorno de Cristo cambiará nuestro vivir. Dios nos quiere ayudar. Dejémonos ayudar. Vamos a estudiar su palabra. Abramos los ojos. Pidámosle a Dios que nos ayuden. Los tiempos están muy peligrosos. Los tiempos están muy peligrosos. Usted no sabe quién es quién y quién no y quién es sí. Dejémonos llevar de la palabra del Señor y ayudemos a otro con la verdad. Y lo que habéis oído desde el principio, que permanezca en vosotros, que la verdad permanezca en vosotros. Y dice Primera de Juan 2:24, que lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Y si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Que la paz de Dios esté con todos nosotros. Gracias por su sintonía. Esta es sigamosconjesús.com, camino a el paraíso. El tema del día de hoy fue que la verdad permanezca en vosotros. Nos basamos en Primera de Juan 2:24-29. Gracias por su sintonía. Queremos saludar a los hermanos y amigos que se encuentran con nosotros, la bendecida por Dios Jaque, Marcela Bardé, Víctor García, Jorge Aibalde, Yanira Jiménez. Víctor García pide oración por Nani, que está enferma, de Yanira Jiménez, también Joel López, Carlos García de Villajaragua, Ana Ivette Alcántara, Gelson Dotelo, Onassis Cabral, Leonardo Quintanilla, Santos Horta, Félix Díaz, está con nosotros también, Héctor Hernández Guzmán, y también dice Héctor Hernández, muchas bendiciones mi hermano, que la palabra de Dios sea glorificada en el nombre de Cristo. Dios le bendiga su programa y lleve fruto para el reino de Dios. La gloria sea para Dios, Héctor. Dice, le saluda desde Villaflores, Chiapas, México, su hermano en Cristo, Héctor Hernández Guzmán. Hernández Guzmán, gracias por su palabra y que la gloria sea para Dios. Qué bueno, algún día quizá Héctor nos vemos allá en Chiapas o aquí en Santo Domingo. Gracias por estar ahí. También Alexandra Echevarría está con nosotros. Gracias por su sintonía. Vamos a continuar con el programa. Lo que habéis oído desde el principio, recuerde
permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Pero lo que hemos oído desde el principio, no le pongamos ni le quitemos a la Biblia. Lo que hemos oído desde el principio. Cristo murió, resucitó al tercer día. Claro, claramente le dejó a los apóstoles cómo quería que se manejara su iglesia. Su iglesia. Gracias por su sintonía. Vamos a continuar con el desarrollo del programa. Sigamos con Jesús.com. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús. Camino al paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía.